Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Feliz Navidad y Año Nuevo, hermanos y hermanas. Estamos en todos estos días aún en el tiempo navideño que alarga la celebración de la Navidad y que nos introduce con este sentimiento de alegría, de confianza en Dios que está en medio de nosotros para enfrentar el año que viene. Y este día, primero del año, se celebra siempre a Santa María, Madre de Dios, y se celebra la Jornada Mundial de la Paz. Desde hace 56 años, comenzando con el Papa Pablo VI, pues se viene dando también por parte del Papa un mensaje para comenzar el año invitando a la paz. Es un mensaje que se manda también, en primer lugar, a las autoridades civiles de todo el mundo y se manda pues a los cristianos y también a los no cristianos. Es una invitación a comenzar el año con el proyecto de la paz. El Papa se ha inspirado este año en un texto de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses que nos dice: hermanos, en cuanto al tiempo y al momento no es necesario que les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses 5, 1, 2. El texto es de Pablo y que nos habla entonces de esta llegada del Señor. Con estas palabras, y nos dice el Papa Francisco en su mensaje, el apóstol Pablo invitaba a la comunidad de Tesalónica, que esperaba el encuentro con el Señor, a permanecer firme, con los pies y el corazón bien plantados en la tierra, capaz de una mirada atenta a la realidad y a las vicisitudes de la historia. Atentos para que no los sorprenda el mal como un ladrón en la noche. Por eso, dice el Papa, aunque los acontecimientos de nuestra existencia parezcan tan trágicos y nos sintamos empujados al túnel oscuro y difícil de la injusticia y el sufrimiento, estamos llamados a mantener el corazón abierto a la esperanza, confiando en Dios que se hace presente, nos acompaña con ternura, nos sostiene en la fatiga y sobre todo guía nuestro camino. Con este ánimo, San Pablo exhorta constantemente a la comunidad a estar vigilante, buscando el bien, la justicia y la verdad. No nos durmamos entonces, como hacen los otros. Permanezcamos despiertos y seamos sobrios. Es una invitación a mantenerse alerta, a no encerrarnos en el miedo, el dolor o la resignación, a no ceder a la distracción, a no desanimarnos, sino a ser como centinelas capaces de velar y distinguir las primeras luces del alba, especialmente en las horas más oscuras. El Papa sigue en su mensaje para esta Jornada Mundial de la Paz, hablándonos también de lo que ha pasado en estos últimos años. Y primero él hace referencia al COVID-19 y dice en el segundo párrafo de su mensaje: el COVID-19 nos sumió en medio de la noche, desestabilizando nuestra vida ordinaria, trastornando nuestros planes y costumbres, perturbando la aparente tranquilidad incluso de las sociedades más privilegiadas, generando desorientación y sufrimiento y causando la muerte de tantos hermanos y hermanas nuestros.
empujado dentro de una vorágine de desafíos inesperados y una situación que no estaba del todo clara, ni siquiera desde el punto de vista científico, el mundo sanitario se movilizó para aliviar el dolor de tantos y tratar de ponerle remedio. Del mismo modo, las autoridades políticas tuvieron que tomar medidas drásticas en materia de organización y gestión de la emergencia. Junto con las manifestaciones físicas, nos recuerda el Papa Francisco, el COVID-19 provocó un malestar generalizado que caló en los corazones de muchas personas y familias. Y han quedado también secuelas que hay que tomar en cuenta. Además, no podemos olvidar cómo la pandemia tocó también la fibra sensible del tejido social y económico, sacando a relucir contradicciones y desigualdades. Amenazó la seguridad laboral de muchos, agravó la soledad de muchos otros. Pensemos, por ejemplo, en los millones de trabajadores informales que no tuvieron apoyo ni salario en mucho tiempo. Rara vez los individuos y la sociedad avanzan en situaciones que generan tal sentimiento de derrota y amargura. Esto debilita los esfuerzos dedicados a la paz y provoca conflictos sociales, frustración y violencia de todo tipo. En este sentido, la pandemia parece haber sacudido incluso las zonas más pacíficas de nuestro mundo, haciendo aflorar innumerables carencias. Todos aún hablamos en las casas, en los encuentros, en las conversaciones sobre el COVID, y sentimos que ha ido pasando, y es cierto, con la vacunación y con los cuidados, la etapa más severa ha pasado. Sin embargo, el virus aún está y las precauciones tienen que seguirse tomando y un cierto temor siempre sigue existiendo. Y las consecuencias económicas y también religiosas para nuestras asambleas, para nuestras reuniones, todo ha sido un poco trastocado con ese tiempo. Y dice el Papa, transcurridos 3 años ha llegado el momento de tomarnos un tiempo para cuestionarnos, aprender, crecer y dejarnos transformar. Un tiempo privilegiado para prepararnos para el día del Señor. Dice el Papa, ya he dicho varias veces que de los momentos de crisis nunca se sale igual. De ellos salimos o mejores o peores. Y hoy, después de estos 3 años ya casi que se declaró el COVID en el mundo, ¿qué hemos aprendido de esta situación pandémica? ¿Qué nuevos caminos debemos emprender para liberarnos de las cadenas de nuestros viejos hábitos, para estar mejor preparados? ¿Qué señales de vida y esperanza podemos aprovechar para seguir adelante e intentar hacer de nuestro mundo un mejor lugar? Preguntas que pone el Papa, invitándonos pues a un tiempito de reflexión. Este tiempo de fin de año, de inicio de año, también da algún espacio de descanso, de vacación, y hay que preguntarnos, ¿ha pasado este momento tan difícil? ¿Qué hemos aprendido? ¿A qué nos llama para el futuro? En el siguiente párrafo de su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, el Papa habla pues de una de las cosas que él saca también como consecuencia o como enseñanza de este tiempo en el que la humanidad entera se ha tenido que enfrentar a el COVID. Y dice, seguramente después de haber palpado la fragilidad que caracteriza la realidad humana y nuestra existencia personal, podemos decir que la mayor lección que nos deja en herencia el COVID-19 es la conciencia de que todos nos necesitamos, de que nuestro mayor tesoro, aunque también el más frágil, es la fraternidad humana, fundada en nuestra filiación divina común. Todos somos hijos de Dios.
y de que nadie puede salvarse solo. Repito esta afirmación del Papa porque me parece que esto es lo que él quiere subrayar. ¿Qué aprendimos de todo este tiempo? La conciencia de que todos nos necesitamos. Y fíjense que ese fue el primer mensaje del Papa Francisco cuando la pandemia estaba en el peor momento al inicio. Dijo, estamos en la misma barca, todos, no solo cristianos, no solo gente y religiones, estamos todos, el mundo entero, no solo unos países. Y por lo tanto es urgente que busquemos y promovamos los valores universales que fortalezcan esta fraternidad humana. También hemos aprendido, dice el Papa, que la fe depositada en el progreso, la tecnología y la globalización no solo ha sido excesiva, sino que se ha convertido en una intoxicación individualista e idolátrica, comprometiendo la garantía de justicia, armonía y paz. En nuestro acelerado mundo, muy a menudo, los problemas del desequilibrio, la injusticia y la pobreza y la marginación alimentan el malestar y los conflictos y generan violencia e incluso guerras. Y la pandemia ha hecho ver al mundo entero las grandes diferencias que hay. Mientras unos tienen posibilidades de salud a mano, otros no las tienen. Mientras algunos pueden sobrevivir porque tienen suficientes recursos en tiempos difíciles, otros no los tienen. Las desigualdades se han mostrado más y se han profundizado más en nuestro mundo. Si por un lado la pandemia, dice el Papa, sacó a relucir todo esto, por otro hemos logrado hacer descubrimientos positivos, un beneficioso retorno a la humildad, una reducción de ciertas pretensiones consumistas, un renovado sentido de la solidaridad que nos anima a salir de nuestro egoísmo. De veras, cuánta gente en este tiempo de pandemia ayudó al prójimo espontáneamente. Surgió la solidaridad, surgió el cuidar mejor el ambiente, surgió el cuidarnos unos a otros un poco más. Las campañas de salud y todo eso nos han enseñado, nos han recordado lo importante que es solidarios con los demás y no dejarnos llevar nada más por nuestro propio egoísmo, no buscar simplemente su bienestar personal, sino buscar el bien de los otros. Un criterio cristiano básico, un criterio también que puede ser muy útil en este año que en Guatemala tendremos tiempo electoral, tiempo de política. También dice el Papa de que de esta experiencia ha surgido una conciencia más fuerte que invita a todos, pueblos y naciones, a volver a poner la palabra juntos en el centro. Caminemos juntos. Y aquí veo que el Papa está también subrayando el camino en el que él ha invitado ahora a caminar a la Iglesia, a caminar juntos en el camino de la sinodalidad. También el tiempo de pandemia nos ha enseñado que es indispensable. Nos salvamos juntos, caminamos juntos, nos ayudamos unos a otros. En efecto, dice el Papa Francisco, es juntos en la fraternidad y la solidaridad que podemos construir la paz, garantizar la justicia, superar los acontecimientos más dolorosos. De hecho, dice, las respuestas más eficaces a la pandemia han sido aquellas en las que grupos sociales, instituciones públicas y privadas y organizaciones internacionales se unieron para hacer frente al desafío, dejando de lado intereses particulares. Solo la paz que nace del amor fraterno y desinteresado puede ayudarnos a superar las crisis personales, sociales y mundiales. Esta insistencia del Papa en la solidaridad es, según su reflexión en el mensaje, lo que puede garantizar un futuro mejor, de mayor justicia, de mayor igualdad
y de superar las grandes dificultades que el tiempo de COVID ha sacado a la luz. Una invitación profunda, pues, a la paz que nace del amor fraterno y desinteresado. Solamente así se pueden superar las crisis, que son personales por una parte, quien no pasa por momentos difíciles en su propia vida, pero que también son sociales y mundiales. Continúa el Papa en su mensaje para esta jornada haciendo una referencia a otro acontecimiento mundial que, si bien está lejos aquí de nuestra América Latina, ha tenido sus consecuencias, y es la guerra de Ucrania. Y dice en el número 4 de su mensaje: al mismo tiempo, en el momento en que nos atrevimos a esperar que lo peor de la noche de la pandemia COVID-19 había pasado, un nuevo y terrible desastre se abatió sobre la humanidad. Fuimos testigos del inicio de otro azote, una nueva guerra, en parte comparable con el COVID-19, pero impulsada por decisiones humanas reprobables. La guerra de Ucrania se cobra víctimas inocentes y propaga la inseguridad, no solo entre los directamente afectados, sino de forma generalizada e indiscriminada en todo el mundo. También afecta a quienes, incluso a miles de kilómetros de distancia, sufren sus efectos colaterales. Basta pensar en la escasez de trigo y los precios del combustible. Hay consecuencias desde el punto de vista económico también para nuestros pueblos, aunque estemos a miles de kilómetros de distancia. Y los medios de comunicación pues también nos traen la noticia casi diaria de lo que pasa en esa guerra, de la gente que sufre, y ojalá que no nos acostumbremos a ver esas noticias como un acontecimiento que pasa y que está allí, sino que sintamos esta llamada a pedir a Dios y a fortalecer nuestro compromiso por la paz. Ciertamente, esta no era la era post-COVID que esperábamos. Se complicó con la guerra de Ucrania, dice el Papa. De hecho, esta guerra, junto con los demás conflictos en todo el planeta, representa una derrota para la humanidad en su conjunto y no solo para las partes directamente implicadas. Aunque se ha encontrado una vacuna contra el COVID-19, aún no se han hallado soluciones eficaces para poner fin a la guerra. En efecto, el virus de la guerra es más difícil de vencer que los que afectan al organismo, porque no procede del exterior, sino del interior del corazón humano, corrompido por el pecado. ¿Qué se nos pide entonces que hagamos? En primer lugar, dejarnos cambiar el corazón por la emergencia que hemos vivido, es decir, permitir que Dios transforme nuestros criterios habituales de interpretación del mundo y de la realidad a través de este momento histórico. Ya no podemos pensar solo en preservar el espacio de nuestros intereses personales o nacionales. Debemos vernos a la luz del bien común. Debemos fortalecer nuestro sentido comunitario, es decir, tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón un nosotros abierto a la fraternidad universal. No podemos buscar solo protegernos a nosotros mismos. Es hora de que todos nos comprometamos con la sanación de nuestra sociedad y nuestro planeta, creando las bases para un mundo más justo y pacífico, que se involucre con seriedad en la búsqueda de un bien común que sea verdaderamente común. Para lograr esto y vivir mejor después de la emergencia del COVID-19, no podemos ignorar un hecho fundamental. Las diversas crisis morales, sociales, políticas y económicas que padecemos están todas interconectadas. Y lo que consideramos como problemas
autónomos son en realidad uno la causa o consecuencia de los otros. Así pues, estamos llamados a afrontar los retos de nuestro mundo con responsabilidad y compasión. Debemos retomar la cuestión de garantizar la sanidad pública para todos, promover acciones de paz para poner fin a los conflictos y guerras que siguen generando víctimas y pobreza, cuidar de forma conjunta nuestra casa común y aplicar medidas claras y eficaces para hacer frente al cambio climático, luchar contra el virus de la desigualdad y garantizar la alimentación y un trabajo digno para todos, apoyando a quienes ni siquiera tienen un salario mínimo y atraviesan grandes dificultades. El escándalo de los pueblos hambrientos nos duele. Hemos de desarrollar con políticas adecuadas la acogida y la integración, especialmente de los migrantes y de los que viven como descartados en nuestras sociedades. Solo invirtiendo en estas situaciones con un deseo altruista, inspirado por el amor infinito y misericordioso de Dios, podemos construir un mundo nuevo y ayudar a edificar el reino de Dios, que es un reino de amor, justicia y paz. Va terminando pues su mensaje el Papa Francisco con una serie de recomendaciones prácticas que pueden y deben ser evaluadas a diversos niveles, en el nivel personal, en el nivel social y comunitario, en el nivel político. Es también un mensaje que debería animar a quienes quieren lanzarse a la política, puesto que esto da aquí los criterios, da las pautas para hacer una política que funcione de veras, una política que sea sensible a las necesidades de los demás. Garantizar la sanidad pública, tema también muy importante en Guatemala, la salud. Crear mecanismos para superar los conflictos, las invasiones de tierra, las desigualdades. Luchar contra el hambre y la desnutrición. Hacer frente al tema de la migración y la atención a los migrantes. En fin, tantas cosas prácticas que desde nuestros lugares podemos hacer. Y sobre todo también el Papa insiste en el cuidado de la creación de la naturaleza. Y termina su mensaje diciendo: al compartir estas reflexiones, espero que el año nuevo podamos caminar juntos, aprovechando lo que la historia puede enseñarnos. Expreso mis mejores votos a los jefes de Estado y de Gobierno, a los directores de las organizaciones internacionales y a los líderes de las diferentes religiones. A todos los hombres y mujeres de buena voluntad les deseo un feliz año en el que puedan construir día a día como artesanos la paz. Que María Inmaculada, Madre de Jesús y Reina de la Paz, interceda por nosotros y por el mundo entero. Después el mensaje del Papa Francisco para esta 56ª Jornada Mundial de la Paz, en la que él nos invita a echar una mirada reflexiva al tiempo de COVID, que esperamos va terminando, va amainando, pero para preguntarnos qué nos ha dejado, qué hemos aprendido. Para echar una mirada también a los conflictos, en especial él mira la guerra en Ucrania, pero tantos otros conflictos en el mundo y también conflictos en nuestras comunidades y en nuestras latitudes. ¿A qué nos llaman? ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo en esas circunstancias de nuestro mundo? Y luego mirar hacia el futuro con este proyecto clave del Papa Francisco, Caminemos Juntos. La invitación a la fraternidad universal, a la amistad social, dice también en alguno de sus escritos, es una constante del Papa. Caminar juntos, como hermanos, sabiendo que todos estamos en la misma barca, sabiendo que todo está interconectado en nuestro mundo actual, no solo por los medios, sino porque todo está
de una manera u otra dependiente de unos y otros. En la medida en que nos consideremos miembros de esta fraternidad universal, la paz puede irse construyendo. Es una llamada también para que en el nivel individual, en nuestros pequeños grupos, en nuestras familias, pues también veamos qué hemos aprendido de este año, de estos tiempos, qué nos enseña y cómo podemos de nuevo proyectar un año nuevo en el que todos renovamos en cierto modo nuestros buenos propósitos, pero que no se queden nada más en propósitos muy altos e inalcanzables, que aterricen en proyectos pequeños, proyectos de atención al prójimo, proyectos de solidaridad. Y sobre todo convencidos de que no estamos solos, que están otros con nosotros siempre y que sobre todo está esta presencia de Dios en medio de nosotros. Es lo que hemos celebrado en estos días de la Navidad, la presencia, la realidad de Dios en medio de su pueblo y en medio de nuestro corazón también. Ojalá pues que con estos sentimientos de fe y de esperanza en el futuro tengan todos y todas un año nuevo lleno de paz, de alegría y de amor en la familia, en la comunidad. Feliz año nuevo a todos. La diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.